¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Con frecuencia se oye en la vida de la Iglesia que han habido revelaciones privadas, apariciones de la Virgen o de Jesús o de un ángel o de cosas extraordinarias en donde se pone en tela de juicio alguna de las verdades que ya están reveladas. Por eso quisiera compartir con ustedes algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. En primer lugar, nos dice el número 150, titulado Creer solo en Dios, dice: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Entonces, nuestra fe cristiana es una fe absoluta y total en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios, o sea, el que dice las palabras que Dios quiere que nosotros conozcamos para sobre la revelación, o sea, sobre la presentación de Dios. ¿Qué es revelación? Dios se da a conocer, se presenta, se deja ver, se deja conocer, porque quiere establecer un diálogo con nosotros. Y ya lo hizo, ya Jesucristo vino. Y todo lo que está revelado, todo lo que Dios quería que quedara revelado, se ha consignado en la Sagrada Escritura y se va explicitando en la vida de la Iglesia a través de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. El magisterio no es que ponga cosas adicionales, sino que más bien va profundizando en aquello que ya está revelado y está puesto en la Sagrada Escritura. Y entonces hay una sola revelación, la revelación de Dios, que comenzó pues con Abraham y vino toda esa historia que recoge la Sagrada Escritura y que culmina en la persona de Cristo, y se termina, se concluye esa revelación divina con la muerte del último de los apóstoles, o sea, de San Juan. ¿Por qué? Porque él fue el último testigo que podía decirnos alguna cosa más de lo que Jesucristo aquí en la tierra hizo o enseñó. Bueno, entonces esa es la revelación en la cual nosotros creemos. Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios quiere hablar con nosotros y lo ha dicho todo en su Hijo Jesús. Y no habrá otra revelación, dice el número 66 del Catecismo. No habrá otra revelación. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que haya venido nuestro Señor, nos haya hecho unas cosas y de pronto vuelva a aparecer a decirnos otras cosas, como a complementar o a decir algo que se le hubiera olvidado decirnos antes. No, lo que ya nos reveló ya queda dicho. Y nuestra fe pues recoge, acepta todo lo que Él nos dijo y por eso decimos el credo. El credo está compuesto desde el comienzo de la Iglesia y hoy, 2000 años después, seguimos diciendo el mismo credo. Ni se alarga ni se recorta. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos, que es lo que hacen pues, los papas, lo que hace el magisterio de la Iglesia, que como digo, no complementa, no le añade cosas a la revelación, sino que las va explicitando, o sea, explicando poco a poco, profundizando en ellas. Y por eso siempre a lo largo de la historia de la Iglesia existirán teólogos. Y por eso siempre cada papa va haciendo pues, algunos documentos más sobre su magisterio, que, insisto, va explicitando, va explicando con más detenimiento, con mayor detalle, pues aquello que ya está revelado. Pero a lo largo de los siglos han habido revelaciones llamadas privadas. Entonces ahí sí es donde es el punto de nuestro interés. Algunas de esas revelaciones privadas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, la aparición de la Virgen en Lourdes, en Fátima o en el Tepeyac, en México, se reconoce porque la Iglesia estudia, ve que allí fundamentalmente lo que ha habido es
muchas conversiones, ve los efectos, ¿no? Para reconocer como auténtica una revelación privada, pues lo que se busca es los frutos, que se vean los frutos de conversión. Y entonces, claro, algunas de ellas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia y muchas otras no. Estas, sin embargo, estas reconocidas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces, pues, ¿cuándo se va apareciendo la Virgen María? Pues en momentos importantes de la historia donde nos quiere ayudar a recordar alguna parte de la enseñanza de Cristo. No nos dice cosas nuevas, no nos dice cuándo se va a acabar el mundo, no dice cómo se va a llamar el último papa, no nos dice esas cosas que por ahí mucha gente que no tiene pues una formación cristiana correcta se va inventando y va difundiendo. Eso nunca se va a decir. Si el mismo Cristo lo dijo, no les corresponde a ustedes saber ni el día ni la hora, solo a mi Padre que está en los cielos. Así que no hay revelaciones privadas en donde se digan esos datos, y si alguna aparece, pues quiere decir que no es auténtica, no es creíble. La revelación de Cristo ya está completa. Las revelaciones privadas lo que hacen es ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia esa revelación. Cristo, por el magisterio de la Iglesia, nos va ayudando, o sea, al dejarnos nuestro Señor, el Espíritu Santo, a la Iglesia, entonces el magisterio tiene esa tarea. Y el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones nos dicen de auténtico de Cristo, sobre Cristo o sobre los santos de la Iglesia. Bien, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes, pues se ve justamente ese origen. Querer decir algo que la revelación no ha dicho. Querer decir, salir con datos nuevos, que sabemos algo nuevo, que ahora nos dijeron algo más. Entonces, ahí es donde se puede discernir sobre la certeza, sobre la autenticidad o la falsedad de estas revelaciones privadas. Así que no estemos como ahí como a la expectativa de que salgan noticias nuevas, de que Dios últimamente nos quiere decir cosas que no nos había dicho antes. Ya nos dijo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.